Licenciada Natalia Calderón, le damos la bienvenida y quedamos con usted para su exposición. Gracias, Pamela. Bienvenidos a todos a esta sesión de la tarde. Espero que sea bastante enriquecedora. Voy a hacer una presentación acerca de la información socioambiental georreferenciada para la restauración en la Amazonía. Esta información ha sido generada por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, RAIS, que es una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil de diferentes países que conforman esta red. Está Provita de Venezuela, la Fundación Amigos de la Naturaleza en Bolivia, Guatániga en Venezuela, Ecociencia en Ecuador, Imazon en Brasil, el Instituto del Bien Común en Perú, el Instituto Socioambiental en Brasil y Gaia Amazonas en Colombia. Esta es una iniciativa que se ha creado el año 2007 para visualizar los derechos de los pueblos indígenas y territorios de los pueblos indígenas y áreas protegidas y busca una visión integral de la Amazonía. Venimos trabajando desde el año 2007, monitoreando las principales presiones y amenazas que ocurren en este importante territorio del planeta, y vamos a presentarles ahora un estado de situación que recientemente hemos publicado en el Atlas Amazonía bajo presión 2020. Para hablar de la Amazonía es importante entender cómo está conformada la división administrativa de la Amazonía, y evidentemente cuando uno ve los países que conforman la Amazonía y en qué proporción Brasil ocupa gran parte del territorio de la Amazonía, 62% de la Amazonía está en el Brasil, 11% en Perú, 8% en Bolivia, 6% en Colombia, 6% en Venezuela, 2% en Guyana, 2% en Surinam, 2% en Ecuador y 1% en las Guayanas francesas. Es una superficie de más de 8 millones de kilómetros cuadrados y con una población superior a los 44 millones de habitantes. Sin embargo, cuando pensamos en la Amazonía y la importancia de la misma para los países, tenemos que entender que la Amazonía es muy importante, no solamente para Brasil, que ocupa más del 62% de la Amazonía, sino para los propios países, ¿no? Si vemos Bolivia, 65% del país es amazónico, en el caso de Perú, 75%, en el caso de Ecuador, 53%, en el caso de Colombia, 44%, en el caso de Venezuela, 51%, y en el caso de las Guayanas, 100% del territorio es Amazonía. Entonces, la importancia de la Amazonía para estos países es crucial y es importante entender lo que está sucediendo en la Amazonía. Como les comentaba, el año pasado, en diciembre, hemos lanzado como Red Amazónica de Información Socioambiental un atlas que se llama Amazonía bajo presión 2020, que resume el trabajo de estos últimos años en el monitoreo de presiones y amenazas en la Amazonía. Hoy voy a presentar aquello que hemos denominado los síntomas de esta gran transformación que está ocurriendo en la Amazonía, ligado a 3 temas principales: deforestación, quemas y también las pérdidas de reservas de carbono debido al cambio de uso del suelo y la degradación que está ocurriendo en la Amazonía. Vamos a empezar haciendo un recuento del tema de quemas e incendios forestales en la Amazonía, que ha sido la razón por cual hemos empezado a mirar un poco qué sucede con la Amazonía debido a los hechos, principalmente 2019, que han consternado a la opinión pública y a la sociedad civil en cuanto a los incendios. Las quemas e incendios forestales en la Amazonía constituyen una de las mayores presiones sobre los ecosistemas. Y no es un tema nuevo. La Amazonía se ha quemado en varias ocasiones. Este es un recuento y ustedes pueden ver en la animación lo que ha venido sucediendo en cuanto a quemas e incendios forestales desde el año 2001 hasta el año 2019. Podemos ver que el año que más se ha quemado en la Amazonía no ha sido 2019, sino ha sido el año 2010 y 2007, ligados principalmente a fenómenos climáticos de sequía extrema,
donde han habido eventos de gran magnitud. Sin embargo, los incendios forestales tienen este comportamiento cíclico, eventos de gran magnitud que ocurren cada 3, 5 años, y en el año 2019 hemos superado el promedio de lo que venía ocurriendo en estos últimos 20 años, ¿no? A lo largo de este periodo analizado entre 2001 y 2019 se han quemado más de 1 millón de kilómetros cuadrados, es decir, el 13% de la Amazonía ha sido afectada por quemas, y eso es equivalente a la superficie de Bolivia. En promedio anual se queman alrededor de 169.000 kilómetros cuadrados, que es equivalente al territorio que ocupa Uruguay, ¿no? Entonces no es un tema menor, es un tema de gran preocupación a la hora de pensar en la restauración. Cuando vemos la frecuencia de las quemas en la Amazonía, por supuesto, hay un fenómeno que se repite en algunas partes de los países, ¿no? Brasil y Bolivia tienen una alta repetitividad de incendios, es decir, áreas que se están quemando más de 1 o 2 veces, en colores más oscuros, inclusive en este análisis histórico, superior a 5 años de repetitividad de quemas. En el caso de Bolivia y Brasil son los países más afectados, y lo que sí preocupa es que este nuevo avance está penetrando hacia el corazón de la Amazonía, que era algo que antes no ocurría. Cuando vemos la superficie que se quema y visibilizar el rol de las áreas protegidas y territorios indígenas, que es uno de los roles que RISE ha estado jugando en estos últimos años para ver qué sucede con estos territorios y con estas áreas importantes de conservación en la Amazonía, más de 26.000 kilómetros cuadrados se han quemado dentro de áreas protegidas, y más de 35.000 kilómetros cuadrados en territorios indígenas. Por supuesto, la superficie quemada fuera de estos territorios es mayor. Eso quiere decir que aún siguen siendo espacios de conservación donde el fuego no ha penetrado. Sin embargo, estos últimos años la penetración sobre áreas protegidas y territorios indígenas es cada vez más frecuente, más intensa y con mayor superficie. Para mirar un poquito qué es lo que sucede a nivel de país y visibilizar este tema de los incendios forestales, por supuesto, Brasil es el país con mayor extensión de áreas quemadas en esta región amazónica. Con el 76% de la ocurrencia de incendios están en Brasil. Y le sigue, en segundo lugar, Bolivia, ¿no? Entonces, lo que ocurre con los incendios forestales en Bolivia y Brasil es algo muy, muy similar. Hay una conexión acerca de los fenómenos que están causando los incendios forestales ligados con las condiciones extremas, el uso del fuego en las prácticas agrícolas, sobre todo en la expansión de la frontera agrícola. Eso no quiere decir que en los otros países no existan incendios forestales, cada vez hay más frecuencia, y se está evidenciando nuevamente que en el norte de la Amazonía están empezando a ocurrir estos fenómenos de incendios forestales que no ocurrían antes. Cuando pensamos, por supuesto, en la proporción afectada por incendios forestales, Bolivia es el país con mayor proporción de su territorio afectado por incendios forestales, con un 27%, mientras que Brasil, un 17% de su territorio ha sido afectado por incendios forestales. Entonces, con esta información podemos tener una idea de dónde están ocurriendo los incendios forestales, hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos, cuántos están siendo afectados territorios indígenas y áreas protegidas. Vamos a dar un pantallazo ahora a otro de los fenómenos que hemos mapeado. Toda esta información está disponible en la página de la Red Amazónica Socioambiental y está para descargar en el Atlas 2020. Ustedes van a poder acceder a esa información y tener más detalles. Ahorita estamos trabajando en una nueva plataforma para visibilizar toda esta información y hacer los cruces que sean necesarios, que permitan tomar mejor decisiones sobre la gestión del territorio en la Amazonía.
Por supuesto, otro tema que no deja de preocuparnos es el tema de cambio de uso de suelo y deforestación en la Amazonía. Es un tema que RISE viene haciendo un seguimiento estrecho hace mucho tiempo y justamente el año pasado también lanzamos esta colección de información bajo la iniciativa Map Biomas Amazonía, una colaboración entre Map Biomas y la Red Amazónica de Información Socioambiental, que ha hecho una evaluación anual de la cobertura de uso del suelo entre 1985 y 2018. Más de 3 décadas de análisis de los cambios que han sucedido en la cobertura forestal en la Amazonía y hemos evidenciado una pérdida neta de vegetación de más de 72 millones de hectáreas, que es equivalente a la superficie de todo Chile, ¿no? Entonces hay una transformación en cuanto al bosque, se está perdiendo cobertura vegetal boscosa, pero también se está perdiendo una formación, las formaciones naturales no forestales, y hay un incremento de la agropecuaria. Vamos a ver un poquito de los detalles de los datos de este análisis de cambio de uso de suelo. En la Amazonía se han perdido entre 1985 y 2018 más de 69 millones de hectáreas. De 84% de cobertura forestal que teníamos en 1985 se ha reducido a 76% en 2018. Eso quiere decir que se ha perdido en estas 3 décadas de análisis 2 millones de hectáreas por año en promedio de cobertura forestal. En el caso de las formaciones naturales que no son bosque, también hay una pérdida de 3.2 millones de hectáreas entre 1985 y 2018, de un 8,5% de este tipo de formación en 1985, hemos pasado a un 8,1% en 2018, y eso quiere decir que se han perdido alrededor de 91,000 hectáreas por año en promedio en estos 30 años de análisis. ¿Y qué ha pasado con la agropecuaria? La actividad agrícola y ganadera pues ha tenido un crecimiento significativo y con una tendencia creciente, evidente en este análisis de cambio de uso del suelo. Se han incrementado más de 71 millones de hectáreas entre 1985 y 2018. De 5% en 1985 se ha pasado a un 13% en 2018. Y eso quiere decir que se han aumentado aproximadamente 2 millones de hectáreas por año para la actividad agrícola y ganadera. Es la actividad del hombre la que está haciendo que haya esta pérdida de cobertura vegetal. ¿Y qué sucede con los territorios indígenas en esta dinámica de cambio de uso de suelo? Y en este caso, bueno, vamos a ver áreas protegidas en realidad. La cobertura de bosque, hay una pérdida de 3 millones de hectáreas entre 1985 y 2018, pero solamente significa un 4% la pérdida total de la Amazonía. Es decir, las áreas protegidas sí están teniendo fenómenos de cambio, de pérdida de cobertura forestal. Sin embargo, si vemos lo que ocurre, solamente explican un 4% de la pérdida total. Es decir, que se está perdiendo cobertura forestal fuera de los territorios indígenas y fuera de las áreas protegidas. Todavía siguen siendo estrategias exitosas de conservación y debemos mirar tenemos que tener en mente la mirada sobre estos territorios como oportunidades de conservación, aunque efectivamente hay pérdidas en la formación vegetal boscosa y no boscosa, ¿no? También se han perdido alrededor de 200,000 hectáreas de formación natural no forestal y hay un incremento de la actividad agrícola en estos territorios. En el caso de territorios indígenas ocurre un fenómeno bastante similar, una cobertura más o menos estable, aunque hay una pérdida de 2,1 millones de hectáreas en estas 3 décadas de análisis. Esta pérdida de cobertura forestal explica solamente un 3% de la pérdida total en la Amazonía, es decir, 4% en áreas protegidas, 3% en territorios indígenas. El resto de lo que está ocurriendo en cuanto a cobertura forestal se está perdiendo fuera de estos territorios. Entonces, siguen siendo estrategias exitosas, no hay una gran transformación de estos espacios de conservación. Sin embargo, estos últimos años
se está acelerando esta pérdida en estos espacios. En cuanto a la formación natural no forestal, también en este caso hay un incremento de 100.000 hectáreas y hay un incremento de la actividad agropecuaria dentro de estos territorios indígenas. Cuando queremos mirar qué está pasando a nivel de países, por supuesto, por la envergadura y la superficie que ocupa Brasil. Brasil es el campeón en cuanto a pérdida de cobertura forestal, pero le sigue Bolivia, ¿no? Entonces, estamos en un escenario de que estamos siguiendo muy de cerca los pasos de Brasil y no somos tan extensos en territorio, ¿no? Entonces, campeón en pérdida de cobertura forestal es Brasil, le sigue Bolivia, después está Perú y seguido por Colombia, entre los países con más cambios, transformaciones en la cobertura forestal. Por supuesto, estos cambios nos dan una imagen de lo que sucede con deforestación. En RISE también venimos haciendo este mapeo de la deforestación, no solamente desde el cambio de uso de suelo, sino tener una clara evidencia, las cifras de deforestación. Como RISE veníamos trabajando con análisis quinquenales, sin embargo, este año hemos lanzado en el Atlas información anual con año base 2000 a 2018 y vemos este avance de la deforestación hacia el corazón de la Amazonía. Vamos a ver algo de datos. Esta información está en nuestro portal de visualización de mapas en amazoniasocioambiental.org y también los datos de cambio de uso de cobertura en más biomas Amazonía, ¿no? Entonces, esta información está disponible para que ustedes puedan utilizarla, visualizarla. La cobertura forestal al 2000 nos hablaba de que teníamos más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Los territorios indígenas y áreas protegidas ocupan una gran proporción de esta cobertura forestal, más del 55% de la cobertura forestal está aún dentro de territorios indígenas, áreas protegidas y esta sobreposición en algunos casos entre áreas protegidas y territorios indígenas. Y cuando vemos la deforestación, se han perdido en estos 19 años de análisis más de 513.000 kilómetros cuadrados. Se han deforestado. El 88% de esta deforestación ocurre fuera nuevamente de territorios indígenas y áreas protegidas, un 5% en territorios indígenas, un 7% en áreas protegidas, ¿no? Entonces, hay transformaciones también dentro de estos espacios, sin embargo, lo que ocurre fuera de estos territorios es mucho más grande y más drástico. Si vemos la trayectoria de la deforestación y cómo se estaba comportando la Amazonía en cuanto a deforestación, por supuesto, el año 2003 ha sido el año de récord de deforestación en la Amazonía. A partir de 2003 se empiezan a implementar estrategias para disminuir la deforestación y el peso de esta bajada en tendencia hasta 2010 tienen que ver con las estrategias, sobre todo de Brasil, en un momento para frenar la deforestación. Entonces, ustedes pueden ver que entre 2003 y 2010 hay una bajada de la tasa de deforestación. Sin embargo, a partir de 2010 y sobre todo a partir de 2013 y 2015, volvemos a ver incrementos en la tasa de deforestación que son preocupantes. Todas las iniciativas mundiales y la evidencia científica nos hablan de la importancia de parar la deforestación. Sin embargo, esta tendencia que había empezado de manera exitosa en el inicio de los 2000, nuevamente estamos viendo tasas crecientes de deforestación en la Amazonía. ¿Qué pasa con los territorios indígenas y áreas protegidas? Sucede más o menos la misma tendencia. Inclusive dentro de áreas protegidas hemos superado la tasa de deforestación que ocurría en el año 2003 y en el caso de territorios indígenas también, ¿no? Se han superado los récords históricos de lo que sucedía a principio de la década del 2000. Entonces, estamos viendo tasas crecientes de deforestación en toda la Amazonía y preocupa que en el caso de áreas protegidas y territorios indígenas estamos superando las tasas históricas de deforestación que habían al inicio de los años 2000, que eran las peores épocas de deforestación en la Amazonía. Entonces, ya tenemos una mirada a lo que sucede en la Amazonía con
esta transformación por quemas, esta gran transformación que significa la deforestación, que es una pérdida total de la cobertura forestal, y lo que está ocurriendo de manera preocupante, este crecimiento de deforestación en territorios indígenas y áreas protegidas. Otro de los síntomas que nos permite entender un poco lo que sucede con la degradación es un fenómeno que es muy difícil de mapear. Hemos hecho esfuerzos en el caso de Bolivia, Ecuador y Perú de mapear la degradación causada por tala ilegal, trabajar con imágenes satelitales y detectar la degradación, porque son cambios en la cobertura, en la densidad de carbono que son temporales y hay una recuperación del bosque. Es difícil de mapear, sin embargo, hay un esfuerzo de una aproximación a entender un poco de los fenómenos de degradación en la Amazonía a través del mapeo de la densidad de carbono. Este es un esfuerzo que hemos hecho en un consorcio con COICA, EDF y Woods Hole Research Center y RISE, de mapear estos cambios en la densidad de carbono y visualizar el rol importante que juegan todavía los territorios indígenas y áreas protegidas, en verde áreas protegidas, en naranja los territorios indígenas, y podemos ver en este mapa que también está disponible para ver que la Amazonía está sufriendo también de pérdidas en la densidad de carbono. Estamos perdiendo reservas de carbono en la Amazonía. Hay ganancias también, pero las pérdidas son mayores justamente por estos fenómenos que ocurren, que tienen que ver con la pérdida de cobertura por deforestación, las quemas e incendios forestales, la degradación causada por las condiciones climáticas y la tala ilegal, y etcétera, que están ocurriendo en los países. Entonces, cuando vemos este fenómeno, por supuesto, las pérdidas que ocurren dentro de, y aquí vamos a ver, esta es una tabla que resume un poco el análisis de estas pérdidas en las reservas de carbono. A nivel amazónico, 46% de las pérdidas ocurren fuera de territorios indígenas y áreas protegidas y están explicadas por el cambio de uso del suelo, mientras que un 24% está explicado por degradación, ¿no? Una aproximación de lo que podríamos llamar degradación o disturbio, ¿no? Entonces, es posible identificar dónde hay pérdidas de carbono, dónde hay pérdidas relacionadas con la deforestación y dónde están ocurriendo estas pérdidas de carbono que no son deforestación, que podría ser una aproximación a lo que está ocurriendo con degradación. Y cuando vemos a los territorios indígenas y áreas protegidas, como hemos visto, estos no causan o no explican la deforestación. Sin embargo, sí hay fenómenos más fuertes ligados a la degradación. Entonces, la degradación causada por tala ilegal, por las sequías, estos fenómenos climáticos extremos y por las propias quemas e incendios forestales están explicando también estas pérdidas de carbono que están ocurriendo en la Amazonía. Para hablar un poquito si bien RISE tiene un mapeo mucho más amplio de muchos más temas, estos son los principales que explican los síntomas y las consecuencias de la actividad humana en la Amazonía. Es importante recordar nuevamente este rol importante de las áreas protegidas y territorios indígenas, ¿no? El 47% de la Panamazonía está en territorios indígenas y áreas protegidas. Son áreas importantes de conservación y donde las transformaciones no son tan drásticas, aunque hay un incremento de la deforestación, como hemos visto, aunque hay cada vez más afectación por quemas e incendios forestales, y hay una degradación más fuerte en estos territorios. Hemos hecho un esfuerzo de mapear todas las presiones que tienen que ver con lo que está ocurriendo en la Amazonía en cuanto a vías hidroeléctricas, petróleo, minería y agropecuaria.
y el 65% de la Amazonía está sometido a presiones, ¿no? Es un territorio que está en constante presión. Presión son cosas que están ocurriendo ya en la realidad, no proyecciones de lo que va a ocurrir, sino lo que ya en este momento está ocurriendo en la Amazonía, y preocupa que 65% de la Amazonía está bajo presión. Por supuesto, las áreas donde mayor presión se están dando tienen que ver con este corredor sur en Brasil, esta conexión del corredor también sur en el caso de Bolivia, y muy ligada a los Andes en el caso de Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces hay presiones significativas, presiones mucho más altas en estos espacios, ¿no? Cuando vemos un poco el tema de amenazas, amenazas es el mapeo también de estos temas en cuanto a las proyecciones seguras de cosas que ya están en los planes de desarrollo de los gobiernos nacionales. Vemos que parte de la Amazonía se encuentra todavía bajo una modalidad y combinación de amenazas que también nuevamente se van acercando cada vez al corazón de la Amazonía y más hacia el norte, cosa que no ocurre con las presiones han estado más en los bordes de la Amazonía, pero ahora cuando vemos las amenazas, vemos que estas están avanzando hacia el corazón de la Amazonía, y otra vez Bolivia, Brasil, Perú, Colombia muestran señales preocupantes de una situación en amenaza, y cada vez más los territorios indígenas y áreas protegidas están viéndose amenazados por este tipo de presiones, ¿no? Para entender dónde están las áreas más degradadas y esta combinación de deforestación, pérdidas de reservas de carbono y quema, se ha hecho este análisis de síntomas y consecuencias de la actividad antrópica en el caso de la Amazonía. En la figura A ustedes pueden ver las pérdidas de carbono almacenado, en la figura B áreas quemadas, en la figura C deforestación, y en la figura D esta combinación de dónde estamos viendo la mayor presión. Y en Brasil, por supuesto, se concentran el 66% de las zonas más presionadas. Sin embargo, Bolivia presenta también estas señales de presión y de transformación principalmente en esta parte del corredor hacia la Chiquitanía. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver cuán presionada se encuentra en este momento la Amazonía, y Brasil y Bolivia son los países que más preocupan en cuanto a esta situación por las pérdidas de carbono, por las áreas quemadas, por la deforestación y esta transformación a gran escala que está ocurriendo en la Amazonía, ¿no? Otra vez, esta síntesis de lo que ocurre para que puedan verlo de mejor manera, con los índices más de naranja oscuro a rojo y a este guindo más intenso que explican una alta degradación de los territorios, y Bolivia y Brasil nuevamente en esta conexión y en esta parte sur de la Amazonía con gran presión por estos fenómenos, ¿no? En la última década, como hemos podido ver, ha habido un ritmo acelerado de crecimiento de las presiones amenazas, así como las consecuencias y síntomas en la Amazonía. La actividad agropecuaria es el responsable del 84% de la deforestación en la Amazonía. Desde el año 2015, la deforestación en la Amazonía ha empezado a subir nuevamente en todos los países. En 2018 se han talado más de 31,000 kilómetros cuadrados de bosque, equivalente a casi la mitad de Panamá. Es preocupante lo que está ocurriendo, y pronto vamos a lanzar los datos 2019 y 2020, que incluso en el caso de Bolivia superan o duplican lo que ocurría en 2018, ¿no? Entre 2001 y 2019, el 13% de la Amazonía ha sido afectado por el avance del fuego. Esto equivale, como ya hemos visto, a más de 1 millón de kilómetros cuadrados, es equivalente a toda la extensión de Bolivia. Entonces, el fuego es un tema que preocupa, que es cada vez más recurrente y que cada vez está penetrando áreas que antes no eran afectadas por incendios forestales. Tiene que ver con esta combinación de
creciente está cambio de uso del suelo, más degradación, cambio climático que hace que se exacerben los impactos por los incendios forestales. Más de la mitad de las unidades de análisis en la Amazonía, 66%, se encuentran sometidas a algún tipo de presión instalada o en curso. A la vez que más de la mitad registra reportes de síntomas y consecuencias de la actividad antrópica de manera independiente o conjugada por la pérdida de carbono, áreas quemadas, deforestación o áreas naturales transformadas. Entonces, si bien el corazón de la Amazonía todavía sigue intacto, estas presiones están cada vez avanzando y ya 66% de la Amazonía está sometido a algún tipo de presión. Estos impactos por ahora siguen siendo menores dentro de las áreas protegidas y territorios indígenas, lo que vuelve a reforzar el gran papel que juegan en la conservación de la región y por qué tenemos que volcar nuestras miradas y nuestros esfuerzos también a estos espacios importantes a la hora de pensar en la restauración de los bosques y la situación de los territorios indígenas. Y como esta mañana se hablaba de la perspectiva humana, no solamente desde una condición de empleo, sino de un verdadero involucramiento de estos espacios en la toma de decisiones a la hora de pensar en el futuro de la Amazonía. Para evitar el colapso de las funciones ambientales, los servicios ecosistémicos en la Amazonía, es necesario realmente detener la deforestación inmediatamente e iniciar procesos de restauración que reviertan los impactos que ya ha soportado por décadas este territorio. Hemos visto que hay cambios drásticos en cuanto a pérdida de cobertura forestal, en cuanto a quemas, en cuanto a pérdidas de reservas de carbono y estamos muy cerca del punto de colapso de la Amazonía si es que no se toman medidas necesarias y urgentes para frenar principalmente la deforestación. La sociedad y los gobernantes electos deben comprender que no solo está en curso el daño ambiental, sino un daño social y económico que puede ser irreversible en el caso de la Amazonía. No se tienen estudios todavía, los científicos no han llegado a consensos acerca de lo que significaría llegar a este punto de colapso de la Amazonía en cuanto a los servicios ambientales y los daños sociales y económicos que esto podría implicar y las crecientes presiones y amenazas y este aumento significativo de la deforestación en la cuenca amazónica es bastante preocupante, ya que se había logrado en un momento frenar esta deforestación. Nuevamente estamos acercándonos a estas tasas de 2003, que fueron las tasas de mayor deforestación en la Amazonía. Toda esta información con mucho más detalle, no solamente en cuanto a deforestación, quemas y pérdidas de carbono, sino minería ilegal, minería, hidrocarburos, vías, está contenida en este Atlas de Amazonía bajo presión que se puede descargar de la página amazoniasocioambiental.org. Los invitamos a que visiten, es un esfuerzo de mapeo bajo estándares internacionales y bajo metodologías acordadas entre todos los países. Es una misma mirada a toda la Amazonía bajo una misma metodología para entender lo que está sucediendo en nuestros países. Bolivia y Brasil son los dos casos de preocupación en la Amazonía acerca de lo que está ocurriendo con esta gran transformación a gran escala del territorio amazónico. Muchísimas gracias.